Muy buenos días, continuamos con nuestro diplomado virtual de cirugía oral y en esta oportunidad conversaremos sobre el tema de cirugía oral y endodoncia. Esto incluye todas las técnicas de cirugía radicular que todos conocemos, empezando por la apicectomía, el curtaje apical y otras técnicas como reimplantes intencionados, que de pronto ya muchos de ellos ya no son tan actuales, pero creo que es parte del manejo de esta técnica de la apicectomía, ¿no? Alguien dijo por ahí que la apicectomía, el curtaje apical y todas las técnicas de cirugía radicular son una especie en peligro o en proceso de extinción dentro de la cirugía oral, ¿no? Y eso es realmente cierto, ¿no? Ya con el advenimiento de los implantes dentarios, ya la técnica de apicectomía está cayendo en desuso, principalmente por una razón. Al no poder nosotros técnicamente garantizar que todas las bacterias han sido eliminadas del interior del conducto radicular y por lo tanto sigue latente la infección alrededor de la zona periapical, aún del diente tratado con apicectomía, entonces no podemos garantizar la viabilidad a largo plazo de estas piezas dentarias. Por otro lado, los implantes dentarios tienen una viabilidad garantizada de por vida una vez que se ha producido la osseointegración, de tal manera que estamos hablando de dos técnicas que buscan preservar, en el caso de la apicectomía, la pieza dentaria, y en el caso de la implantología, recuperar los dientes perdidos. Sin embargo, quien ofrece mayor garantía de la permanencia del dispositivo o del reemplazo del diente es efectivamente la implantología. Libros muy importantes en la literatura mundial, como el libro de cirugía bucal del doctor Cosme Gay, ¿no? Cosme Gay Skoda, no tiene un capítulo de apicectomía dentro de su libro, ¿no? Esto no significa que el doctor Gay Skoda, con su sapiencia, se haya olvidado de escribir un capítulo sobre este tema. Lo que sucede es que también en muchas partes de Europa y Estados Unidos esta técnica está siendo utilizada cada vez con menor frecuencia. El tema de cirugía y oral y endodoncia no está referido en esta oportunidad solamente a las apicectomías, sino vamos a mostrar algunos casos en los cuales la endodoncia y la cirugía han estado pues de la mano con mediante estos procedimientos quirúrgicos. Algunos le llaman cirugía radicular, en endodoncia le llaman endodoncia quirúrgica, otros le llaman cirugía apical, otros lo denominan cirugía radicular. Lo cierto es que este conjunto de técnicas tiene como propósito preservar al diente después del fracaso de la técnica endodóncica. La apicectomía como denominación, como técnica, data del año 1896, ¿no? Cuando el doctor Carlos Parch, en una especie de congreso de la época llamado Relato del Policlínico del Instituto Dental de la Universidad Real de Breslau, describe esta técnica quirúrgica en dientes anteriores específicamente, ¿no? El primer tratamiento, si mal lo recuerdo, fue en un incisivo central superior, y en una época en la cual no existía la endodoncia y más bien la trepanación, que era una técnica, o que es una técnica que viene desde la época de los papiros egipcios, ¿no? Papiro de Ebers, por ejemplo, entre ellos. Es una técnica que perduró a lo largo de los siglos, pero que dio paso a esta nueva técnica, esta nueva oportunidad para salvar los dientes hace un poco más de 100 años, ¿no? Entonces, quien describe la técnica no solamente describe el acto per se de curetear o limpiar el ápice o de abordarlo quirúrgicamente, sino que describe la técnica desde la misma incisión. Tal es así que esta técnica, la incisión que utilizamos en la apicectomía, en dientes unitarios, se lleva por nombre justamente técnica o incisión de Parch, ¿no? En memoria o en reconocimiento a este cirujano oral que en su época describió esta técnica. Esa técnica entonces fue descrita en el año 1896, pero ante la ausencia de tratamientos de endodoncia demostrados con eficiencia, ante la ausencia de radiografía dental, ¿no? La radiografía como técnica, el tubo de rayos catódicos descrito por Röntgen fue en el año 1896. También estamos hablando entonces que el primer equipo de rayos X general habría aparecido por el año 1898 y el equipo de rayos X dental ya es producto del siglo XX. Entonces, la técnica de Parch no tuvo un buen impacto en la comunidad odontológica hasta años posteriores, en que ya comienzan a hacerse publicaciones, como en el año 1908, en que Weiser
establece las indicaciones específicas en un Congreso Internacional de Odontología en París. Y es a partir de ahí pues que esta técnica viene siendo utilizada con bastante éxito a lo largo del siglo XX. Aquí mostramos en la imagen muchos de los nombres, muchas de las denominaciones que han seguido esta técnica a lo largo de los años, en donde hablaban de maxilotomía, ¿no? Porque se entendía que era una técnica que abordaba el maxilar superior, porque la técnica fue descrita primero para los incisivos centrales superiores y después ya se hizo extensiva a los otros dientes. Tenemos perdón, el nombre de apicectomía como tal en 1916 por el doctor Posta, y otros términos como operación radical de la parodontitis apical, o sea, de lo que se conocía en ese entonces a la periodontitis, y que también recomendaban esta técnica. Lo cierto que aumenta la difusión de este procedimiento quirúrgico, pero ocurre que alrededor de la década de los años 50 aparece una corriente de preservante, ¿no? Que cuida mucho los tejidos y por lo tanto los tejidos humanos, y por lo tanto se comienza a dejar de lado esta técnica y más bien se comienza a utilizar la técnica del curetaje apical, entendiendo que la endodoncia y el curetaje apical eran suficientes para mantener con viabilidad estos dientes tratados, ¿no? Sin embargo, lo que sucedió a lo largo de los años es que hubo demasiados fracasos con el curetaje apical y tuvo que volverse a la técnica original de la apicectomía propuesto por Parche. Ya en la década de los 50 aparecen nuevos materiales odontológicos y además del tratamiento de apicectomía se vio por conveniente que la gutapercha que quedaba expuesta en el ápice pudiera ser cubierta o sellada con un material mucho más estable. La gutapercha, como sabemos, tiene excesivos cambios dimensionales, sobre todo cuando entra en contacto con fluidos, y en este caso el cono de gutapercha en la endodoncia tradicional con un cemento endodóntico que se disgrega conforme se va desecando, y que en este caso la gutapercha expuesta se reduce significativamente de tamaño, entonces deja espacios para una potencial contaminación del conducto radicular desde la vía apical. Entonces comienza a utilizarse con mucha frecuencia la amalgama de plata para sellar apicalmente y complementando la apicectomía con la famosa técnica de obturación retrógrada. La obturación retrógrada fue utilizada con amalgama de plata hasta la década de los 70, fines de los 70 y años 80, en que aparece un nuevo material, que es el ionómero de vidrio. Y es este ionómero de vidrio el que ha venido siendo utilizado con mucho éxito durante más de 20 años, hasta que aparece el famoso mineral trióxido agregado, cuyas siglas son el MTA, que además de ser un cemento de obturación, al parecer podría estimular en alguna medida la calcificación a nivel de la dentina y por lo tanto promover el cierre de los conductos y por lo tanto eliminar a las bacterias, ¿no? O aislarlas en todo caso. Entonces son en términos generales un poco de la historia de esta cirugía radicular, y que incluye la trepanación de la época de los papiros, que es una técnica utilizada como medida de urgencia en aquellos casos en los que existe una secreción purulenta muy espesa y a pesar de hacer la apertura cameral no hay un drenaje de fluidos y el paciente continúa con un dolor exquisito en la región apical. En este caso, la trepanación consiste en aplicar un poco de anestesia infiltrativa en la zona adyacente al ápice y luego, con una fresa quirúrgica redonda pequeña, perforar la cortical vestibular para promover el drenaje de emergencia. A esta técnica actualmente se le conoce también con el nombre de trefinación, porque existe un dispositivo, una herramienta, una variante del trépano o de las fresas llamada trefina, que es una especie de fresa con forma de copa para eliminar un troquel de hueso y promover o vaciar más fácilmente el contenido apical infectado, ¿no? Entonces, como conclusión, esta trepanación o trefinación, que todavía es una técnica usada, puede servir como manejo de emergencia. De urgencia, perdón. El curetaje apical con la apicectomía y la obturación retrógrada fueron, hemos dicho, variando en el tiempo. Ya el curetaje apical por sí mismo o en forma aislada solamente está indicado cuando se realiza o se produce una sobreobturación con gutapercha y han pasado algunos días, pocos días, y todavía no se ha producido una reacción
a cuerpo extraño en la región apical, o sea, no hay lesión apical. Solo en ese caso está indicado el curetaje apical. En todos los demás casos es la apicectomía y la obturación retrógrada. Cuando decimos apicectomía nos estamos refiriendo al tercio apical, independientemente de la cantidad de milímetros que tiene un diente. Entonces, cuando el tratamiento se restringe hasta un máximo de un tercio apical, se llama apicectomía. Cuando el recorte o el seccionamiento de la raíz es más de un tercio apical, ya la técnica toma el nombre de amputación radicular. La amputación radicular está indicada más bien en dientes multiradiculares que tengan 2 o 3 raíces para garantizar la estabilidad de la pieza dentaria después de seccionar esa raíz, ¿no? Algunos le llaman también radicectomía, y existe también el término en la literatura de radiculotomía, ¿no?, para expresar la misma técnica. En el caso de la premolarización, está indicado cuando la endodoncia en molares inferiores fracasa y se produce una perforación de la furca, ¿no?, ese espacio que se encuentra en ambas raíces de los dientes inferiores, y al haberse producido la infección crónica y una lesión periodontal, estaríamos hablando de una lesión endoperiodontal. Entonces, en este caso, la premolarización consiste en dividir la pieza dentaria en dos, curetear la región de la furca y luego protésicamente rehabilitar este molar inferior, ya no con una corona para las dos raíces, sino que cada una de las raíces lleva una corona individual, de tal manera que el molar inferior se convierte en dos premolares, ¿no? Por eso que se le llama premolarización. Otra técnica histórica que se viene utilizando muchísimo menos, ¿no?, que prácticamente ha desaparecido, es la hemisección. La hemisección también está indicada en molares inferiores, cuando se produce la pérdida casi inminente de una de las raíces, generalmente la mesial, que siendo más pequeña ya no cumple ninguna función. Entonces el cirujano dentista prefiere hacer tratamiento de endodoncia en la raíz distal y preservar solo la raíz distal para utilizarla como una corona telescópica como parte de una rehabilitación. En estos tiempos en los cuales estamos utilizando con mucho éxito los implantes dentales, esta técnica pues ya no tiene ningún sentido realmente, ¿no?, pero la menciono de todas maneras como una técnica histórica. Y finalmente el reimplante intencional, que tampoco ya en estos tiempos tiene mayor sustento teórico, que yo personalmente lo he hecho en muchas oportunidades hace muchos años, que hace también bastante más, casi una década que no realizo estos tratamientos, porque ya estamos en una época de implantes en las cuales podemos asegurar el éxito y la permanencia del implante de por vida, y no pues estar haciendo un reimplante intencionado que solamente le puede durar algunos meses o pocos años al paciente, ¿no? El reimplante intencional consiste en que el diente tratado con endodoncia es extraído temporalmente de su alveolo, se hace la endodoncia o en todo caso solamente la apicectomía y la obturación retrógrada fuera de boca, o sea, en la mano del operador, y luego el diente es reinsertado en su alveolo, con lo que se configura la técnica del reimplante intencionado post-endodoncia. Aquí, por ejemplo, tenemos el concepto general de cirugía radicular, en el cual describimos a cualquier procedimiento quirúrgico limitado a la raíz dentaria, asociado en este caso a un tratamiento de endodoncia, ¿no? El requisito de la endodoncia previo es importante porque se busca preservar las raíces de los dientes, ¿no? ¿Qué es entonces la apicectomía? La apicectomía es la resección o la remoción del tercio apical de una pieza dentaria, ¿no?, uniradicular, ¿no? Algunas indicaciones de la cirugía radicular están expuestas acá y que se configuran en general bajo la denominación del fracaso endodóntico, ¿no? En esto tenemos la subobturación, ¿no?, que es una falta de sellado del conducto apical, y las otras técnicas que también ya nosotros vamos a ir describiendo poco a poco, ¿no? Algunas de las indicaciones, como vemos aquí, encontramos la presencia de una lesión apical amplia. En otros casos, como en una lesión apical persistente, en un diente tratado con endodoncia y reconstruido con un pilar, con un espigo muñón. Aquí vemos la fractura de un instrumento, un escaneador, tanto en la raíz mesial como distal, y una pequeña lesión apical, ¿no?, que al momento de levantar el colajo vemos que es más grande que lo que aparece radiográficamente, ¿no? También vemos una exposición, en este caso de
una parte de la raíz, cosa que no se visualiza en la radiografía, ¿no? Por limitaciones de la técnica. Luego hacemos el curetaje y esa es una indicación también y la apicectomía para estas técnicas. En este otro caso, la panorámica nos muestra que aparentemente hay 3 dientes comprometidos con la lesión, pero la evaluación clínica, la prueba en este caso de la vitalidad pulpar, nos indica que solamente el incisivo central y el lateral son parte del problema. Aquí un caso muy significativo, una lesión aparentemente quística, un quiste residual, que después de la evaluación tomográfica vemos, acá está la imagen periapical donde se repite la imagen, una imagen radiolúcida de contornos definidos, corticalizada, y ante la evidencia tomográfica vemos aquí que en uno de los cortes parecía efectivamente que es una lesión cavitada que está aislada en el maxilar superior, pero los siguientes cortes nos van mostrando poco a poco que se trata más bien de un espacio anexo al seno maxilar, es decir, un caso de un divertículo alveolar del seno maxilar, ¿no? Entonces podemos cometer errores simplemente por limitarnos en algunos casos a la imagen radiográfica. Aquí vamos a ver algunos casos de sobreobturación, donde el cono gutapercha está sobreextendido. Aquí se ha sobreextendido el cemento endodóntico. Y aquí en la derecha existen 2 dientes, o se ven 2 dientes con una sobreobturación. Aquí también sobreobturaciones de larga data, en la cual ya existe en este caso una lesión periapical crónica. Y en el caso de este incisivo lateral superior, un empaquetamiento excesivo del cono gutapercha por una perforación de la zona apical, ¿no? Aquí un incisivo central tratado con endodoncia, la obturación está bien condensada, pero se ha extendido más allá del límite CDC. Igualmente aquí en el lado derecho también una lesión bastante pequeña. En otros casos la subobturación es la situación contraria, y aquí vemos la falta de obturación que puede ser tratada mediante un retratamiento de endodoncia o mejor aún el tratamiento de endodoncia complementado con una cirugía apical, ¿no? Aquí en la imagen radiográfica de en medio vemos un conducto radicular totalmente estrecho que no ha podido ser obturado, y la persistencia de una lesión apical que finalmente podría determinar la pérdida del diente, ¿no? Abajo a la derecha también una lesión apical extensa para ese incisivo lateral. Aquí la flecha nos está indicando una subobturación, pero además vemos aquí una falsa vía y además un escariador al interior del conducto, ¿no? Un caso completo de subobturación. La apicectomía también está indicada, como vemos aquí en la imagen de la derecha, en lesiones apicales amplias, ¿no? Que no pueden ser solucionadas solamente mediante un tratamiento de endodoncia, ¿no? O la presencia de lesiones quísticas radiculares, ¿no? Por producto de procesos inflamatorios crónicos o infecciosos crónicos también, que también merecen o meritan un tratamiento de endodoncia. La técnica quirúrgica es bastante simple, la dijo Parch hace más de 100 años, una incisión en forma semilunar en la zona de la mucosa alveolar, o como límite la encía, el límite mucogingival, ¿no? Esta incisión no está indicada en la encía adherida porque puede traer consigo una retracción inadecuada de la encía marginal y exponer las raíces de los dientes. Aquí vemos, en el caso que la lesión sea muy grande o la raíz sea muy corta, ya no realizar la incisión tipo Parch, sino más bien realizar una incisión de doble vertical o doble descarga, llamada incisión tipo Newman, ¿no? El detalle aquí está en que la incisión Newman no debiéramos hacerla en forma totalmente recta, sino con una ligera curvatura en la región de la encía marginal para para evitar una retracción gingival acentuada o una pérdida de la papila, ¿no? Este quiebre, esta angulación pequeña de la zona terminal del inferior, en este caso cervical de la incisión, se le llama modificación en palo de hockey. Y en en la foto inferior vemos una incisión también de 2 descargas verticales, pero en donde la incisión horizontal no está alrededor del cuello de los dientes, sino que se encuentra siguiendo la línea mucogingival, y se le conoce con el nombre de incisión tipo Wasmund, en reconocimiento a este profesional distinguido de la década de los años 20 y años 30 de la odontología en Estados Unidos, ¿no? Y en Europa. Acá vemos, por ejemplo, una doble incisión, acá también una doble vertical para exponer la región apical. Aquí también vemos 2 verticales.
En este caso sí hemos hecho una incisión tipo parche, porque la raíz es larga, y aquí existe una corona recientemente colocada, en la cual no queremos que la encía se retraiga y se produzca la exposición cervical. En cuanto a la osteotomía, tenemos dos técnicas: la técnica de la trepanación, que no se hace necesariamente con fresa, sino con disco de diamante, o con también se puede realizar con equipo piezoeléctrico, o la técnica tradicional en Latinoamérica, que es la técnica con alta velocidad, desgastando, eliminando también el tejido óseo y perdiendo una gran cantidad de tejido, ¿no? La osteotomía tiene que ser realizada con gran irrigación para evitar la necrosis del hueso, y mientras que en otros países utilizan el piezoeléctrico durante muchos años por diferentes razones de abordaje, higiene, disminución del riesgo de enfisema, en países latinoamericanos, con excepción de pronto de una parte de Brasil y una parte de Chile y Argentina, el resto de países seguimos utilizando desafortunadamente todavía la alta velocidad, ¿no? Decíamos que el curetaje apical entonces está indicado cuando existe una sobreobturación reciente, como vemos en este caso en la radiografía de la izquierda, y las dos derechas son posoperatorios inmediatos, el del medio, y el lado derecho un control después de 8 meses. El seccionamiento de la raíz no debe ser, debería ser en forma recta y no biselada, para disminuir el riesgo de microfiltración y facilitar el abordaje de la zona apical, ¿no? La razón principal de hacer una pisectomía no es la pisectomía en sí, sino poder tener facilidad para visualizar la zona donde vamos a curetear. Así vemos que esas técnicas con bisel van quedando en desuso, y esta técnica del lado derecho, que muestra un abordaje anterior solamente de la raíz sin apicectomía, se le conocía con el nombre de obturación anterógrada, ¿no? Debido a la gran cantidad de fracasos, y que debido también a que la lesión apical se extiende hacia la zona palatina, esta técnica también ha terminado en desuso ya hace más de 15 años, ¿no? Diferentes estudios que muestran que el seccionamiento de la raíz debe ser en forma perpendicular, porque en estos cortes en diagonal, en bisel, aquí en el ángulo cabo superficial posterior, es decir, esto que se ve más arriba, la cantidad de material de retroobturación, de amalgama, ionómero, MTA, es muy delgado, se puede disgregar fácilmente y se puede facilitar la microfiltración apical, ¿no? Entonces la tendencia es hacer el seccionamiento en forma horizontal, totalmente perpendicular, como se ve aquí, ¿no? Y las preparaciones apicales tienen como propósito justamente eliminar las lesiones. Aquí vemos cómo es que tenemos que hacer el despegamiento, ¿no? O el decolado de una lesión quística amplia o de una lesión apical amplia, teniendo cuidado que puede haber tal adelgazamiento de la zona palatina que se puede producir una perforación del hueso hacia la zona palatina, ¿no? Y vamos a ver algunos casos para ilustrar lo que estamos mencionando. Una lesión apical, ¿no?, que parece comprometer un diente, o perdón, 3 dientes, y que realmente solo compromete el incisivo central y el lateral. El paciente viene por un aumento de volumen en la región palatina, lo cual nos induce a pensar que el foco principal esté en el incisivo lateral, ¿no? Levantando el colgajo y una pequeña osteotomía se expone la lesión. Vamos haciendo la disección y previa prueba de vitalidad pulpar nos vamos a limitar a hacer el tratamiento de endodoncia solo del incisivo central y lateral, ¿no? Aquí vemos una pequeña zona de necrosis, ¿no?, la lesión extirpada, y el tratamiento de endodoncia y la obturación endodóntica en ese mismo momento para garantizar el sellado por ambos lados, ¿no?, utilizando un cemento de obturación endodóntico de endurecimiento rápido, ¿no?, suturado. Otra pieza dentaria, en este caso un incisivo central que no tiene obturación, y en este caso una sobreobturación. Sin embargo, tiene además también un dolor por una lesión apical en el incisivo central izquierdo, ¿no? Vemos la imagen con una obturación de larga data, una rehabilitación de muchos años, y el estado real de la pieza dentaria, en este caso el central, al cual estamos recién haciéndole el tratamiento de endodoncia. Hacemos un seccionamiento en la raíz, el curetaje apical, la pisectomía, y creamos una cavidad pequeña tipo Black 1 en la zona apical, que en este caso la rellenamos con amalgama de plata, ¿no? Hacemos el suturado
y luego vendrá la etapa de la rehabilitación, ¿no? Aquí otro caso más crítico, ¿no? Acá vemos un punto de color rosado, acá también vemos un punto rosado, que no es otra cosa más que la perforación de ambas raíces por la zona vestibular debido a un tratamiento mal planificado, ¿no? Y mal realizado. Entonces vemos lesiones a nivel no apical, sino a nivel del tercio medio, que a pesar del curetaje, la limpieza, la obturación con ionómero de vidrio, definitivamente ambos dientes tienen un mal pronóstico. Una vista cercana de lo mismo y luego el suturado. Muchos de estos casos realmente heroicos en algún tiempo terminan con la extracción, o sea, con la pérdida de la pieza dentaria, por lo cual estos tratamientos se vienen realizando cada vez con menor frecuencia. En este caso una lesión apical bastante amplia en un incisivo lateral. Acá está la lesión y el diente que está quedando con un mínimo soporte óseo, ¿no? Ya en estos tiempos deberíamos hacer, en estos casos, una exodoncia inmediata del diente y la colocación de relleno óseo para posteriormente rehabilitarlo con un implante, ¿no? En este caso vemos un canino, ¿no? Canino en la zona que tiene una lesión apical, ¿no? Y se está procediendo a la pisectomía, pero además de la pisectomía se ha procedido a hacer un curetaje apical y un relleno con hueso liofilizado de origen bovino. En estos casos es evidente que el relleno con biomateriales produce un mejor resultado en el hueso, ya que de dejar solamente la cavidad sin membrana y sin hueso de relleno, lo que haríamos es provocar más bien una invaginación del tejido blando y una desaparición total de la tabla vestibular, como ya está comprobado y vamos a ver en una clase posterior. Acá está la membrana cubriendo el hueso de relleno y después viene el suturado, ¿no? En este caso vamos a ver la fractura de instrumentos para terminar con esta clase de cirugía endodóntica en los dientes, o de cirugía radicular en los dientes anteriores, ¿no? Porque el tema de los dientes posteriores es una cosa más especial. Aquí vemos, existen tres formas de extraer un instrumento roto. Uno por vía apical, ¿no? El primero es por vía cameral, ¿no? Haciendo un pequeño desgaste alrededor del instrumento fracturado para intentar extraerlo. La segunda vía de abordaje es a través del propio conducto, ¿no? hacia la zona cervical. Y la tercera forma es la que estamos viendo, empujándolo hacia la región apical, pero lógicamente haciendo un tratamiento de apicectomía de manera inmediata, ¿no? Acá vemos la otra forma. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, como hemos visto en la diapositiva anterior, una lima gestro que se ha fracturado, que luego de ser retirada por la vía retroapical permite una obturación normal, convencional de este diente, ¿no? Entonces, en general, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento de cirugía radicular en los dientes anteriores cada vez va quedando en desuso. Sin embargo, en muchos casos, cuando la raíz del diente es sumamente larga, como en el caso de los caninos, ¿no? Como el caso de algunos premolares, no de todos los premolares superiores e inferiores, todavía se puede intentar realizar esta técnica. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el tema de cirugía radicular, cirugía apical, endodoncia quirúrgica de los dientes anteriores haya sido pues de interés de todos ustedes y que tengan muy buenos días.